6:30 de la mañana. Demasiado temprano para salir de la cama en octubre, cuando el sol de otoño apenas iluminaba el horizonte. Noel dormía a su lado, de espaldas a la ventana y hecho un ovillo, como si intentara ocupar el menor espacio posible en su cama de matrimonio. Erin no pudo evitar fijarse en ese detalle, como se había fijado en otras pequeñas cosas últimamente. Intentando no hacer ruido, se levantó y se dirigió al baño. Una ducha caliente, un café cargado y un bocadillo de aguacate era todo lo que necesitaba para empezar el día. Media hora más tarde ya estaba abrochándose el abrigo, lista para salir de casa. Noel seguía durmiendo. Su empresa fomentaba un horario flexible y rara vez se presentaba en la oficina antes de las 10 de la mañana. Erin se quedó un momento junto a la cama, examinando a su marido dormido. 6 años de matrimonio. ¿Cuándo habían tenido tiempo de volverse tan extraños? Noel se movió y ella se alejó a toda prisa, cerrando la puerta tras de sí. Greenbelt la recibió con una llovizna. La pequeña ciudad de poco más de 20.000 habitantes era casi de juguete comparada con la metrópolis vecina. Sin embargo, a Erin le encantaban esas calles comedidas, predecibles y familiares de su infancia. Su padre, Hugh Bramble, había abierto aquí hacía 30 años su primera tienda de ultramarinos, que había crecido hasta convertirse en una cadena de 11 establecimientos repartidos por todo el condado. Erin tardó 15 minutos en llegar a la oficina de Greenbelt Logistics. La empresa se dedicaba al transporte de mercancías para empresas locales, y el trabajo requería atención al detalle y capacidad para resolver problemas sobre la marcha, cualidades que Erin poseía en abundancia. «Buenos días, Tara», saludó a su compañera al pasar por delante de su mesa. «Hola, Erin. Boyd ya te está buscando. Algo sobre un envío para Sweet Creek Farms». Erin suspiró. Boyd Hamel, su supervisor inmediato, tenía una habilidad asombrosa para sembrar el pánico por nada. «Gracias por el aviso». Colgó el abrigo, encendió el ordenador y abrió el correo. 15 correos nuevos, 3 de ellos marcados como urgentes. Una típica mañana de martes. Erin, Boyd apareció junto a su escritorio. «Una entrega para Sweet Creek está atascada en Hagerstown. El conductor dice que tiene problemas con el motor». «Estoy en ello», respondió tranquilamente. «¿Para cuándo está prevista la mercancía?» «Hoy a las 15. Tenemos 6 horas. Me ocuparé del problema». Boyd asintió y se dirigió a la siguiente víctima de su ansiedad. Erin cogió el teléfono y empezó a llamar a las otras empresas de transporte con las que trabajaban. A la tercera llamada tuvieron suerte. Encontraron un camión que podía recoger la mercancía y entregarla a tiempo. Al mediodía, la crisis estaba resuelta y Erin se permitió una breve pausa para comer. Salió de la oficina y se dirigió a una pequeña cafetería al otro lado de la calle donde vendían unos bocadillos excelentes. Sentada en una mesa junto a la ventana, pensó en la noche que le esperaba. Noel había prometido preparar la cena, un gesto de atención poco frecuente en él últimamente. Cada vez pasaban menos tardes juntos, se quedaba hasta tarde en el trabajo y luego se iba al bar con sus colegas, o volvía tan cansado que se iba directamente a la cama después de cenar. El teléfono vibró, interrumpiendo sus cavilaciones. El nombre de su padre apareció en la pantalla. Erin sonrió y cogió el teléfono. «Hola, papá». «Hola, pajarito». La voz de Hugh Bramble sonaba tan alegre como siempre. A sus 62 años conservaba la energía de un cuarentón. «¿Qué tal estás? ¿Cómo está Noel?» «Bien, típico de los martes. ¿Qué te pasa a ti?» «Tenemos que hablar», sonó serio. «¿Puedes venir mañana?» «¿Ocurre algo?» Erin estaba preocupada. «No, no, nada malo. Es solo una conversación importante que es mejor tener cara a cara». «Claro, papá. Iré después del trabajo». «Estupendo. Te veo a las 6». De vuelta en la oficina, Erin intentó concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la llamada de su padre. A Hugh nunca le habían gustado los dramas, y si estaba hablando de una conversación importante, debía de ser algo serio. Al aparcar frente a la casa por la tarde, se dio cuenta de que las luces de las ventanas estaban encendidas. Así que Noel había vuelto antes de lo habitual. Por un momento se preocupó. ¿Le había pasado algo? Eso explicaría su extraño comportamiento de los últimos meses.
El olor a ajo y hierbas asadas la recibió en el umbral. De la cocina salía música, alguna de las viejas baladas de rock que a Noel le gustaba tocar cuando estaba de buen humor. Hola, miró hacia la cocina, donde su marido estaba trabajando en una sartén. Erin, se volvió con una sonrisa. Justo a tiempo. La cena está casi lista. Noel parecía entusiasmado, incluso exultante. Tenía el pelo oscuro revuelto y le brillaban los ojos. Normalmente estaba de ese humor cuando ocurría algo bueno en el trabajo. Huele delicioso. Erin se quitó el abrigo y lo colgó en el respaldo de una silla. ¿Qué vamos a cenar? Pasta con marisco. Y una botella de ese vino tinto que te gusta. Se acercó a él y le besó la mejilla, notando el ligero aroma de un perfume desconocido. Qué raro. Noel nunca usaba perfume en el trabajo. Hoy has llegado pronto, comentó ella sacando vasos del armario. Sí, terminamos pronto el proyecto. El jefe dejó que todos se fueran a casa, revolvió la pasta en la sartén y añadió un poco de sal. ¿Qué tal el día? Lo de siempre. Salvé una entrega. Perdí horas de mi vida en informes sin sentido. Se sentaron a la mesa y Noel sirvió vino en copas. Erin observó sus movimientos. Seguros, pulidos. Cuando se conocieron, 6 años atrás, se sintió atraída por esa combinación de seguridad y una especie de fuerza interior. Noel siempre sabía exactamente lo que quería y lo perseguía. Eso le había parecido atractivo entonces. Ahora a veces la asustaba. ¿Ha llamado tu padre?, preguntó, poniendo pasta en su plato. Sí, esta tarde. Quiere que vaya mañana. Dice que es importante. Noel enarcó las cejas. ¿Sobre qué? No lo sé. No lo dijo por teléfono. Quizá por fin había decidido jubilarse. Había una nota extraña en su voz que Erin no podía precisar. ¿Interés? ¿Impaciencia? Tal vez, se encogió de hombros, aunque él siempre había dicho que trabajaría mientras pudiera mantenerse en pie. Noel sonrió y dio un sorbo a su vino. Todo el mundo dice eso, y luego se dan cuenta de que es hora de disfrutar de la vida y ceder las riendas a los jóvenes. Ya veremos, Erin probó la pasta. Estaba deliciosa, por cierto. La conversación derivó hacia otros temas, y Erin se sorprendió al comprobar que tenían mucho de qué hablar. En los últimos meses, sus cenas habían sido silenciosas la mayoría de las veces, cada uno de ellos absorto en sus teléfonos o tabletas. Esta noche, Noel le había contado anécdotas divertidas del trabajo, le había preguntado qué estaba haciendo e incluso le había sugerido una excursión de fin de semana al parque nacional más cercano, como en los viejos tiempos. Después de cenar, pasaron al salón con copas de vino. Noel encendió la televisión, pero en lugar del habitual programa nocturno, eligió un documental sobre el espacio, algo que les había encantado ver juntos en los primeros años de su matrimonio. «Esta noche pareces diferente», dijo Erin, sentándose a su lado en el sofá. «¿Qué quieres decir?» Le pasó el brazo por los hombros. «No sé, más presente, o algo así». Noel se tensó ligeramente, pero enseguida se relajó. «Solo ha sido un buen día de trabajo, y te he echado de menos. Últimamente pasamos muy poco tiempo juntos». «¿De quién es la vaca?», pensó Erin, pero guardó silencio. Quizá realmente había decidido cambiar algo en su relación. Quizá había notado la misma distancia que ella y estaba asustado. Durante la pausa publicitaria, Noel dijo de repente: «Por cierto, el viernes celebramos una fiesta en la empresa. Es un evento anual, todos los departamentos se reúnen. Me gustaría que vinieras conmigo». Erin arrugó la nariz. No le gustaban los eventos corporativos, especialmente en la empresa donde trabajaba Noel. Sus compañeros eran buena gente, pero ella siempre se sentía como un extra en sus conversaciones sobre códigos, algoritmos y nuevas tecnologías. «No estoy segura», respondió ella con cautela. «Ya sabes lo que opino de esas reuniones». «Lo sé», le dio un ligero apretón en el hombro. «Pero será divertido, te lo prometo. Y hace tiempo que no sales». «Me lo pensaré», dijo Erin con evasivas. Noel no insistió y volvieron a ver la película. Pero Erin ya no podía concentrarse en la pantalla. Algo en el comportamiento de su marido le parecía antinatural, un cambio demasiado brusco después de meses de distanciamiento. Era como si intentara enmendar algo.
Antes de acostarse, mientras Noel se duchaba, comprobó la chaqueta que tenía colgada en el pasillo. En el bolsillo interior había un recibo de un restaurante fechado ayer por la tarde. Cena para dos, una botella de vino caro. Erin sintió que se le apretaba el corazón. Noel le había dicho que había trabajado hasta tarde en un proyecto. Puso rápidamente el recibo en su sitio y se retiró al dormitorio, fingiendo estar dormida cuando su marido volvió del baño. En la oscuridad, escuchando la respiración constante de Noel, Erin trató de encontrar una explicación a lo que estaba sucediendo. ¿Quizás se trataba de una cena de negocios? ¿O le estaba preparando una sorpresa y no quería estropear la impresión? Pero la voz interior que tan a menudo ignoraba le susurraba que era mucho más sencillo y peor de lo que ella quería creer. Hablaré con mi padre mañana y luego me ocuparé de ello, decidió, sumiéndose en un sueño intranquilo. Erin se despertó como si se hubiera quedado dormida. Los rayos de sol de la mañana se colaban por las rendijas de las persianas y el asiento de al lado estaba vacío. Miró el reloj y se sorprendió al ver que eran las 8:30, una hora más tarde de lo que solía levantarse. Había una nota en la mesa de la cocina, escrita con la letra de Noel. No quería despertarte, dormías tan dulcemente. Te veré esta noche. N. Esto era inusual, normalmente se iba sin dejar una nota. Erin arrugó el papel y lo tiró a la papelera, sin dejar de pensar en el extraño comportamiento de su marido y en la próxima conversación con su padre. En el trabajo, el día se alargaba interminablemente. Boyd tenía 2 reuniones sobre una actualización del sistema de seguimiento de la carga que, según él, revolucionaría su forma de trabajar. Erin apenas podía contener un bostezo mientras él pregonaba las ventajas del nuevo software, que en realidad solo complicaba sus operaciones habituales. ¿Te encuentras bien?, preguntó Tara mientras volvían a sus mesas tras la segunda reunión. Pareces preocupada. Estoy bien, intentó sonreír Erin. Tengo muchas cosas en la cabeza. Conozco esa expresión de tu cara. Tara bajó la voz. ¿Problemas con el marido? Erin dudó. Ella y Tara habían trabajado juntas durante 4 años, pero nunca habían cruzado la línea entre colegas y amigas. Nada serio, respondió finalmente. Es que, ya sabes cómo es. El matrimonio es trabajo. Dímelo a mí, asintió Tara comprensiva. Por eso prefiero seguir soltera. Sin compromisos, sin decepciones. Erin sonrió débilmente, sin querer ahondar más en el tema. Llegaron a sus escritorios y Tara, agradecida, pasó a hablar del nuevo cliente con el que iban a empezar a trabajar la semana siguiente. Después de comer, Erin llamó a su padre para confirmar la cita. ¿A qué hora tengo que llegar?, preguntó cuando Hugh contestó al teléfono. Termino a las 5, dijo. Ven a las 6 y prepararé la cena. ¿Estás cocinando? Erin no pudo ocultar su sorpresa. Desde la muerte de su madre, 5 años atrás, su padre había comido sobre todo comida precocinada o había pedido comida a restaurantes. No pongas esa cara, resopló Hugh, aunque no podía verla. Soy perfectamente capaz de freír un filete. Vale, papá, se rió Erin. Estaré en tu casa a las 6. Después del trabajo, fue a casa a cambiarse y dar de comer a Shakespeare, su gato de 5 años, que, contrariamente a su nombre, no era especialmente noble ni inteligente. Noel había insistido en el nombre cuando recogieron al gatito del refugio, diciendo que tenía una mirada melancólica llena de la melancolía de Shakespeare. En realidad, el gato era sencillo y un poco torpe, pero Erin lo adoraba de todos modos. «Hola, gordito», le rascó a Shakespeare detrás de la oreja, y él respondió con un ronroneo perezoso. «¿Tienes hambre?». Después de llenar el cuenco del gato y ponerse ropa más cómoda, Erin fue a casa de su padre. Hugh vivía en el mismo barrio de Greenbelt donde ella había crecido, una vieja casa de 2 plantas con un espacioso jardín que su madre había cuidado en otro tiempo. Desde su muerte, el jardín había sido mantenido por un jardinero que venía 2 veces por semana, pero Erin se dio cuenta de que ya no parecía tan cuidado como antes. Al acercarse a la casa, se dio cuenta de que las luces estaban encendidas no solo en el salón, sino también en la cocina, señal inequívoca de que su padre estaba cocinando. Esto la intrigó aún más. Hugh Bramble no era un hombre que hiciera las cosas sin motivo. «¿Papá?», gritó, entrando por la puerta principal que no estaba cerrada. «En la cocina», respondió Hugh.
Erin atravesó el salón observando que su padre había hecho la limpieza. El desorden habitual de la soltería, periódicos esparcidos, tazas de café, mandos a distancia de la televisión, había desaparecido. Incluso los cojines del sofá estaban bien mullidos. En la cocina, Hugh estaba dándole vueltas a los filetes en una sartén. En la mesa había una botella de vino tinto abierta y 2 copas. «Hola, pajarito», se volvió con una sonrisa. «Sírvete un poco de vino, ya casi he terminado». Erin besó a su padre en la mejilla y observó que incluso se había afeitado para el encuentro. Llevaba el pelo canoso peinado hacia atrás y vestía camisa y pantalones en lugar de su habitual jersey y vaqueros. «¿Qué pasa, papá?», preguntó ella sirviéndose un poco de vino. «Me estás asustando. La limpieza, la cocina, la ropa formal». Hugh se rió apagando la placa. «¿No puede un padre invitar a su hija a una agradable velada?». «Claro que puede, pero normalmente significa que tienes noticias, buenas o malas». «Comamos primero», dijo pasando los filetes a los platos, «y luego hablaremos». Se sentaron a la mesa y Erin se sorprendió al comprobar que los filetes estaban perfectamente cocinados, crujientes por fuera y rosáceos en el centro. Los sirvieron con patatas y una ensalada fresca. «Vaya», cortó un trozo de carne. «Realmente has aprendido a cocinar». «He tomado algunas clases», admitió Hugh. «Hay un curso en el centro comunitario para...». Tartamudeó, «para gente de mi edad». «¿Quieres decir para solteros mayores?», se burló Erin. «No soy tan viejo», refunfuñó Hugh, pero había un brillo alegre en sus ojos. «Solo tengo 62». Hablaron del trabajo de Erin, de las últimas noticias de la ciudad, de política, los temas de conversación habituales. Hugh preguntó por Noel y Erin trató de responder con neutralidad, sin revelar sus sospechas. Su padre siempre había sido bueno con su marido y ella no quería empañar su relación, sobre todo si sus sospechas resultaban infundadas. Después de cenar, pasaron al salón con unas copas de vino. Hugh se sentó en su sillón favorito y Erin se acomodó en el sofá con las piernas recogidas bajo los pies. Entonces miró a su padre. «¿De qué querías hablar?». Hugh dio un sorbo a su vino como si estuviera reflexionando. «He tomado una decisión», comenzó. «Una decisión importante que nos afecta a todos». Erin se puso tensa. Algo en su voz le aceleró el corazón. «¿Estás enferma?», soltó su mayor temor. «¿Qué?». «No». Hugh parecía sorprendido. «Dios, no, estoy sana como un buey». «No es lo mismo». Erin exhaló aliviada. «¿Entonces qué es?». «He decidido dimitir», dijo. «Dejaros la dirección de Bramble Grove a ti y a Noel». Erin se quedó mirando a su padre, incapaz de creer lo que oía. «¿Qué? ¿Por qué? ¿Te encanta tu trabajo?». «Me encantaba», la corrigió Hugh con suavidad. «Todavía me gusta, pero estoy cansado, pajarito. Durante 30 años me he entregado en cuerpo y alma a este negocio. Ahora quiero vivir un poco para mí». «Pero...». Erin sacudió la cabeza, incapaz de encontrar las palabras. «No sé si podré. No tengo tu experiencia ni tu visión para los negocios». «Tienes todo lo que necesitas», dijo Hugh con seguridad. «Eres listo, organizado, sabes trabajar con la gente. Y en cuanto a la experiencia, yo estaré ahí para aconsejarte. Pero las decisiones las tomaréis Noel y tú». Erin se levantó y se acercó a la ventana, intentando comprender lo que había oído. Bramble Grove era la creación de su padre, su orgullo. Con 11 tiendas y más de 100 empleados, era un negocio serio que exigía dedicación plena. «Ni siquiera trabajo para la empresa», dijo. «¿Cómo puedo convertirme de repente en su director general?». «Creciste en este negocio», le recordó Hugh. «Lo conoces al dedillo. ¿Recuerdas cuando me ayudaste en mi primera tienda después de la escuela? ¿Cómo te involucraste en la apertura de nuevos puntos de venta? Lo llevas en la sangre, Erin». Se acordaba de cuando era adolescente y estaba detrás de la caja registradora, aprendiendo a colocar la mercancía y a hablar con los clientes. Más tarde, en la universidad, ayudando a su padre con la contabilidad y el marketing. De hecho, Bramble Grove siempre ha formado parte de su vida. ¿Y Noel?, pregunta pensando en su marido. «Es ingeniero, no empresario». «Es un tipo listo, que aprende rápido», dijo Hugh.
Y tiene visión para los negocios, ya lo veo. Haréis un gran equipo juntos. Erin volvió al sofá y cogió su vaso. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. ¿Cuándo quieres hacerlo? Pensaba empezar el proceso de traspaso a partir de Año Nuevo, respondió Hugh. Eso nos dará 3 meses para prepararnos. Te presentaré a los empleados clave, a los proveedores, a los clientes. Te explicaré los entresijos del negocio. ¿Y usted? ¿Qué vas a hacer? Hugh sonrió con un brillo juvenil en los ojos. Me he comprado una casa en Arizona. Es pequeña, pero tiene un buen terreno. Cultivaré cactus, jugaré al golf con viejos como yo. Quizá incluso empiece a escribir mis memorias. Erin no podía imaginarse a su enérgico padre jubilado, pero veía que la decisión ya estaba tomada. ¿Estás seguro? Preguntó en voz baja. Absolutamente, respondió Hugh con firmeza. Es la decisión correcta y es el momento adecuado. La empresa es estable y va bien. Es el momento adecuado para un cambio de liderazgo. Erin respiró hondo. De repente se le impuso una responsabilidad que nunca había creído posible. Dirigir una empresa familiar, tomar decisiones de las que dependía el destino de cientos de personas, eso la asustaba. No sé qué decir, admitió. Di que sí, se adelantó Hugh mirándola a los ojos. No confiaría Bramble Grove a nadie más que a ti. Es tu legado, Erin, tu futuro. Algo en sus palabras tocó una fibra profunda de su alma. Tal vez era la vocación que siempre había buscado. Una oportunidad de hacer algo significativo, de continuar el trabajo de su padre, de crear algo para las generaciones futuras. De acuerdo, dijo lentamente. Estoy de acuerdo. Pero tengo que hablar con Noel. Por supuesto, asintió Hugh. Debería ser una decisión conjunta. Iba a invitaros a los dos esta noche, pero decidí hablar primero contigo. ¿Por qué? Se preguntó Erin. Hugh vaciló un poco. Bueno, sé que siempre has estado más vinculado al negocio que Noel, y quería asegurarme de que eso era lo que realmente querías antes de involucrarlo a él. Erin asintió, comprendiendo la lógica de su padre. Realmente estaba más unida emocionalmente a Bramble Grove que a su marido. Para ella no era solo una cadena de tiendas, sino la historia de su familia, el legado de una madre que siempre había apoyado a Hugh en sus esfuerzos. Hoy hablaré con él, dijo. Bien, Hugh sonrió aliviado. ¿Qué tal un postre? He comprado tu tarta de queso favorita. Tras el postre y otra copa de vino, Erin se despidió de su padre, prometiendo llamarle mañana para comunicarle la reacción de Noel. Al subir al coche, sintió una extraña excitación mezclada con ansiedad. ¿Cómo se tomaría Noel la noticia? ¿Le entusiasmaría la idea de cambiar su carrera de ingeniero por la de dirigir una cadena de tiendas de comestibles? De camino a casa, pensó en la fiesta de empresa a la que Noel la había invitado el viernes. De repente, se le ocurrió una idea. ¿Y si en lugar de tener una conversación aburrida en casa, le daba una sorpresa? Asistir a la fiesta, divertirse y despreocuparse, y en el momento oportuno contarle la proposición de matrimonio de su padre. Sería una buena manera de celebrar un nuevo comienzo en sus vidas y quizás en su relación. Noel aún no había llegado. Erin dio de comer a Shakespeare y comprobó su teléfono. No había mensajes de su marido. Antes siempre le avisaba si se retrasaba, pero en los últimos meses esa costumbre había desaparecido. Decidió no esperarle y se fue a la cama. Los pensamientos sobre la propuesta de su padre no la dejaban dormir. Dirigir Bramble Grove con Noel los uniría más. Les daría un propósito común, una causa común. Quizá eso era lo que le faltaba a su matrimonio últimamente. Por la mañana, cuando se preparaba para ir a trabajar, Noel seguía durmiendo. Había llegado tarde a casa la noche anterior y olía a alcohol y cigarrillos. Erin decidió no despertarlo ni contarle la conversación con su padre. Su plan de sorprenderlo en la fiesta le parecía cada vez más atractivo. En el trabajo estaba distraída, todo el tiempo pensando en los cambios de vida que se avecinaban. Tara se dio cuenta de su estado de ánimo e intentó averiguar por qué, pero Erin lo descartó con generalidades sobre asuntos familiares. Esa noche, en casa, empezó a prepararse para la fiesta del viernes. Abrió su armario y revisó sus vestidos, tratando de encontrar algo adecuado para un acontecimiento tan importante.
La mayoría de sus trajes eran prácticos y conservadores, para el trabajo o salidas ocasionales a restaurantes, pero en el fondo de su armario colgaba un vestido azul marino que se había comprado para una fiesta de Navidad el año pasado, pero que nunca llegó a ponerse a causa de una repentina enfermedad. Erin sacó el vestido y se lo probó. La silueta ceñida, el escote profundo en la espalda, el largo justo por encima de la rodilla, resultaba elegante a la par que atrevido. Perfecto para hacer una declaración de intenciones, pensó mientras giraba frente al espejo. El vestido necesitaba los accesorios y los zapatos adecuados. Erin decidió que se pasaría por el centro comercial mañana a la hora de comer y compraría todo lo que necesitara. Quería estar impecable la gran noche. Cuando Noel volvió del trabajo, no dejó traslucir su emoción. Cenaron juntos, hablando de la rutina diaria. Su marido parecía un poco tenso, pero Erin lo achacó al estrés del trabajo. ¿Vienes a la fiesta?, preguntó mientras recogían la mesa. Sí, asintió Erin con una sonrisa. He decidido que tenemos que divertirnos más juntos. Noel parecía sorprendido, pero contento. Estupendo. Empieza a las 7, pero la gente suele llegar a las 8. Yo iré sola, dijo Erin. Mañana tengo una reunión con un cliente en esa zona, así que me resultaría más cómodo conducir desde allí. Era mentira, pero quería mantener el factor sorpresa. Además, necesitaba tiempo para arreglarse y estar estupenda. Como quieras, dijo Noel encogiéndose de hombros. Mándame un mensaje cuando llegues y nos vemos en la puerta. Erin pasó el día siguiente en un agradable estado de excitación. En la pausa para comer, se compró unos zapatos plateados de tacón alto y un pequeño bolso de noche. Después del trabajo, pasó por el salón de belleza, donde se peinó y se maquilló para la noche. Frente al espejo del probador del centro comercial, Erin apenas se reconoció. El vestido azul oscuro le quedaba perfecto. Los tacones altos hacían que sus piernas parecieran visualmente más largas y sus rizos claros enmarcaban su rostro, donde un maquillaje profesional resaltaba sus ojos y pómulos. Estoy lista, pensó mirando su reflejo. Lista para empezar un nuevo capítulo en su vida. Lista para hacerse cargo del negocio familiar. Lista para luchar por su matrimonio. Con estos pensamientos en mente, subió a su coche y se dirigió al edificio de oficinas, donde se celebraba la fiesta corporativa de la empresa de Noel. El edificio de oficinas de Nexus Technology, donde trabajaba Noel, estaba situado en un moderno distrito empresarial a las afueras de Greenbelt. La fachada de cristal reflejaba las luces de la ciudad, y el amplio aparcamiento estaba lleno de coches de los empleados que asistían a la fiesta anual de la empresa. Erin aparcó un poco alejada de la corriente principal de coches. Apaga el motor y permanece inmóvil unos minutos, reflexionando. El corazón le latía con fuerza. Hoy iba a ser diferente. Le contaría a Noel la proposición de su padre y juntos empezarían un nuevo capítulo de sus vidas. Arreglándose el pelo en el espejo retrovisor, Erin salió del coche. El fresco viento de octubre se metió al instante bajo la fina tela de su vestido y se envolvió con más fuerza en su abrigo. Quizá debería haberse puesto algo más abrigado, pero el deseo de impresionar tenía más peso que la practicidad. A la entrada del edificio había varios fumadores, en pequeños grupos, con las copas en la mano, hablando animadamente y lanzando bocanadas de humo al aire nocturno. Erin reconoció a varios colegas de Noel que había conocido en eventos anteriores. La saludaron con la cabeza, pero nadie se acercó a saludarla. Siempre se sentía como una intrusa en aquella empresa, donde todo el mundo hablaba en su propio lenguaje profesional, lleno de términos y acrónimos. Dentro del edificio, la música subía de volumen. Erin atravesó el torniquete y mostró al guardia la invitación que había impreso en casa. El vestíbulo estaba abarrotado. Los empleados, con copas de champán y canapés en platos pequeños, estaban en grupos, hablando y riendo a carcajadas. Erin miró a su alrededor, tratando de encontrar a Noel. Sacó el móvil para enviarle un mensaje, pero cambió de idea. Una sorpresa tenía que seguir siendo una sorpresa. ¿Erin? Oyó una voz familiar y se giró. Delante de ella estaba Douglas Prentice, el superior inmediato de Noel. Alto, con una barba cuidada y gafas elegantes, siempre daba la impresión de ser un hombre que sabía exactamente lo que quería de la vida.
Hola, señor Prentice, sonrió Erin estrechándole la mano. Douglas, por favor, le corrigió. No estamos trabajando. Me alegro de verle. Noel no me dijo que vendrías. Es una sorpresa, respondió ella. ¿Le has visto? Douglas miró alrededor de la habitación. Sinceramente no. Pero la diversión principal está arriba, en la sala de conferencias. Probablemente esté allí. Gracias, subiré, asintió Erin. ¿Quieres una copa de champán? Le ofreció Douglas, señalando a un camarero que pasaba con una bandeja. Gracias. Luego, rechazó ella. Primero quiero encontrar a mi marido. Douglas sonrió y la saludó con la copa. Buena suerte. Y estás impresionante esta noche, si me permites decirlo. Erin le dio las gracias avergonzada y se dirigió a los ascensores. En el taxi se vio reflejada en el espejo de la pared. La emoción hizo que se ruborizara y le brillaran los ojos. Lo harás bien, se animó mentalmente. La sala de conferencias de la quinta planta se había convertido en una pista de baile. Un DJ pinchaba éxitos populares y un grupo de bailarines ya se había reunido en el centro de la sala. Había mesas con aperitivos y bebidas alrededor del perímetro, y en la esquina había un pequeño bar con un camarero preparando cócteles. Erin recorrió lentamente la sala, observando atentamente los rostros de los presentes. Pero Noel no aparecía por ninguna parte. Sacó su teléfono y comprobó sus mensajes. Nada. Marcó su número, pero no pudo oír el tono en la ruidosa sala, así que colgó la llamada inmediatamente. Tal vez esté en su despacho, pensó. Noel trabajaba en el departamento de desarrollo, en la tercera planta. Probablemente había bajado a buscar algo o a enseñar algo a sus colegas. Erin volvió a los ascensores y bajó a la tercera planta. Era un lugar mucho más tranquilo. Luces tenues, pasillos vacíos. La mayoría del personal ya había subido a la fiesta. Tomó el camino conocido hasta el despacho de su marido, pero estaba cerrado y oscuro. Tras pararse indecisa, Erin decidió comprobar las demás habitaciones de la planta. Caminó despacio por el pasillo, mirando a través de las puertas abiertas de despachos y salas de conferencias. Algunas salas estaban iluminadas pero vacías. Otras solo tenían encendida una luz de servicio. Al llegar a la sala de reuniones de la esquina, oyó voces apagadas. La puerta estaba entreabierta y una franja de luz cayó en el oscuro pasillo. Erin se detuvo, escuchando. Una de las voces era sin duda la de Noel. «No puedo seguir haciendo esto», dijo. «No es justo para ella». La risa de la mujer, suave y baja, hizo que Erin se tensara. «Oh, no me vengas con ese tormento moral», replicó la mujer. «Cruzaste esa línea hace mucho tiempo, cariño». Erin se acercó con cautela y miró por el hueco entre la puerta y la jamba. En la sala de reuniones solo ardía una lámpara de mesa, creando una penumbra íntima. Noel estaba sentado en el borde de la mesa, y entre sus piernas había una mujer, delgada, de pelo corto y oscuro, con un vestido rojo ajustado. Las manos de ella descansaban sobre los hombros de Noel y las palmas de él rodeaban su cintura. Erin se quedó inmóvil, incapaz de moverse. En algún lugar de su mente ya sabía que Noel la engañaba, pero verlo con sus propios ojos era otra cosa. Una oleada de náuseas le subió a la garganta y tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. «Beryl», la voz de Noel sonaba cansada. «Hablo en serio. Tenemos que solucionar esto. No puedo seguir viviendo una doble vida». Beryl, ahora Erin sabía cómo se llamaba, le pasó juguetonamente un dedo por la barbilla. «¿Qué me sugieres? ¿Que dejes a tu mujer y vuelvas conmigo?» Estaba claro que no se estaba tomando la conversación en serio. «Sí», dijo Noel con firmeza. «Eso es exactamente lo que sugiero». Beryl se apartó, mirándole fijamente a la cara. «¿Hablas en serio?» «Por supuesto. Estoy harta de fingir. Erin y yo llevamos mucho tiempo siendo solo vecinos, no marido y mujer. Ella se merece honestidad y yo me merezco estar con alguien que realmente...» No terminó, porque Beryl apretó los labios contra los suyos en un largo beso. Erin se apartó, incapaz de seguir mirando. Todo en su interior se sentía entumecido. Debería haber sentido dolor, rabia, pero solo sentía una extraña desolación, como si estuviera viendo una escena de una película en lugar de su propia vida. Apartándose con cuidado de la puerta,
Erin estaba a punto de marcharse cuando oyó la siguiente frase de Beryl. ¿Y tu suegro? ¿Aún no te ha ofrecido trabajo en su empresa? Erin se quedó helada. ¿Por qué preguntaba Beryl por su padre? No, suspiró Noel. Hugh siempre ha estado obsesionado con la idea de que Erin continuara con el negocio familiar. Yo solo soy un apéndice de su hija. Pero dijiste que era bueno contigo, ¿no? Había una persistente curiosidad en la voz de Beryl. Sí, como yerno, pero no como posible socio comercial. ¿Cuántas veces le he insinuado que podría ayudar con la automatización, con nueva tecnología para las tiendas, pero ha sido en vano? Erin frunció el ceño. Nunca había oído a Noel expresar interés alguno por trabajar en la empresa de su padre. Al contrario, siempre había estado orgulloso de su carrera en Nexus Technology. Tienes que ser más persistente, dijo Beryl. Bramble Grove es una mina de oro. Una tienda, ingresos estables, competencia mínima en las ciudades pequeñas. Si pudiéramos controlar, nosotros, Erin apenas pudo contener una exclamación de sorpresa. ¿De qué tipo de control estaba hablando esta mujer? He estado mirando los estados financieros que me enseñaste, continuó Beryl. La empresa de tu suegro tiene un enorme potencial de optimización. Reducir la plantilla un 20%, automatizar procesos, quizá cerrar un par de las salidas menos rentables. Beryl la detuvo Noel. Ni siquiera me he divorciado aún de Erin. ¿Y ya estás planeando cómo vamos a reorganizar la empresa de su padre? Solo estoy pensando en el futuro. No parecía avergonzada. Si de verdad vas a dejar a tu mujer, necesitas un plan. Y Bramble Grove sería una gran plataforma de lanzamiento para nosotros. Podrías convencer a tu suegro para que te contratara antes del divorcio y luego le presentaría a mi amante y juntos despediríamos a la mitad de su personal, dijo Noel con sarcasmo. Es un plan estupendo. La mitad no, solo los ineficaces, dijo Beryl. Mira, lo digo en serio. Con tus conocimientos técnicos y mi experiencia financiera, podríamos convertir esta cadena de tiendas de provincias en un auténtico imperio. Erin escuchó con creciente horror. Aquella mujer, a la que veía por primera vez en su vida, estaba planeando a sangre fría cómo utilizar la empresa de su padre en su propio beneficio. Y Noel no parecía oponerse del todo a la idea. Conozco a esta gente desde que era un niño, dijo Noel mientras tanto. La señora Foley ha sido cajera en la primera tienda desde que abrió. Silas Dunning empezó como cargador y ahora dirige el tercer local. No puedo llegar y... El sentimentalismo es el peor enemigo de los negocios, afirma Beryl. Si quieres tener éxito, tienes que aprender a tomar decisiones difíciles. Tal vez, aceptó Noel a regañadientes. Pero primero tengo que arreglar mi matrimonio. Se lo diré a Erin después del fin de semana. No quiero hacerlo antes de que conozca a su padre. Ya estará bastante disgustada. Beryl se acercó a él y le rodeó el cuello con los brazos. Eres demasiado amable, ¿sabes? Es tu debilidad. Le besó la punta de la nariz. Pero me gusta. Yo te endurezco y tú me ablandas. Es una pareja perfecta. Noel la acercó y volvieron a besarse, esta vez con más pasión. Las manos de Beryl se deslizaron bajo su chaqueta y las palmas de él bajaron desde la cintura de ella. Erin se apartó, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. Necesitaba salir de aquí, ya. Dio unos pasos cautelosos hacia atrás, pero en la oscuridad tropezó con una silla que había en el pasillo. Se oyó un fuerte crujido. ¿Qué fue eso? Oyó la voz preocupada de Beryl. No lo sé, respondió Noel. Voy a echar un vistazo. Erin echó a correr por el pasillo sin importarle el ruido. Al doblar la esquina, vio la señal de la salida de emergencia y corrió hacia ella. Detrás de ella se oyeron pasos y la voz de Noel gritó, ¿quién está ahí? Empujando la puerta de la salida de emergencia, Erin salió corriendo hacia las escaleras y bajó saltando por encima de los escalones. Sus zapatos de tacón repiquetearon en los peldaños metálicos, pero no aminoró la marcha. Una vez en la planta baja, salió volando por la puerta lateral hacia la calle. El aire frío le golpeó la cara y tuvo que detenerse un momento para recuperar el aliento. El corazón le latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. Erin miró a su alrededor. Estaba en un aparcamiento lateral, lejos de la entrada principal.
Su coche estaba al otro lado del edificio. Decidida a no arriesgarse a volver a la entrada principal, donde podría encontrarse con Noel, Erin recorrió el perímetro del edificio. Los tacones altos, tan elegantes en interiores, parecían ahora un instrumento de tortura. Se quitó los zapatos y caminó descalza sobre el frío pavimento, ignorando la incomodidad. Su mente bullía de pensamientos. Noel la engañaba. Iba a dejarla. A una mujer que planeaba a sangre fría cómo utilizar la empresa de su padre en su propio beneficio. Y lo peor era que Noel no parecía estar completamente en contra de la idea. Y sin embargo, ella había viajado hasta aquí para contarle la oferta de su padre, que Hugh quería ceder la gestión de Bramble Grove a los dos. ¿Cómo habría reaccionado Noel? ¿Estaría contento de tener el control de la empresa? ¿Se lo contaría a Beryl? Empezarían a planificar juntos la racionalización que significaba despedir a gente que había trabajado con su padre durante décadas. Al llegar al coche, Erin se esforzó por abrir la puerta con manos temblorosas. Se puso al volante y apoyó la frente en él durante un momento, tratando de controlar sus emociones. Un huracán de sentimientos se desató en su interior. El dolor de la traición, el miedo por el futuro de la empresa de su padre, la rabia contra sí misma por haber sido tan ciega. Encendió el motor y salió del aparcamiento, tratando de mantenerse alejada de la entrada principal, donde podrían estar los fumadores. Lo último que quería era tropezar con alguno de los colegas de Noel o, Dios no lo quisiera, con él mismo. Al entrar en la calle principal, Erin sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Se las quitó con el dorso de la mano, manchando su maquillaje cuidadosamente aplicado. ¡Qué estúpida había sido! Todas las señales estaban delante de ella. El retraso, la actitud distante, el extraño recibo del restaurante, pero prefirió ignorarlas, aferrándose a la ilusión de un matrimonio feliz. El coche aceleró por la carretera desierta y Erin tardó un momento en darse cuenta de que iba demasiado rápido. Una señal de límite de velocidad parpadeó a un lado de la carretera, obligándola a levantar el pie del acelerador. Lo último que necesitaba ahora era un accidente o una multa por exceso de velocidad. No podía volver a casa. No ahora. No cuando las imágenes de Noel y Beryl estaban tan frescas en su mente. Necesitaba tiempo para reflexionar, para decidir qué hacer a continuación. Y necesitaba hablar con alguien. Al girar por una calle lateral, Erin detuvo el coche y sacó el teléfono. 3 llamadas perdidas de Noel aparecieron en la pantalla. Al parecer se había dado cuenta de su ausencia en la fiesta y estaba intentando averiguar dónde estaba. Erin ignoró las notificaciones y abrió sus contactos. Su dedo se posó sobre el nombre de Talia Minter. Eran amigas desde la universidad y, aunque se habían visto con poca frecuencia en los últimos años, Talia era la única persona, aparte de su padre, en la que Erin podía confiar plenamente. Además, Talia se había divorciado hacía poco y podía darle buenos consejos. Erin pulsó el teléfono, rezando para que su amiga estuviera en casa y no ocupada un viernes por la noche. Al cuarto timbrazo, cuando estaba a punto de darse por vencida, Talia contestó. ¿Erin? Sonaba sorprendida. ¿Va todo bien? No, respondió Erin con sinceridad, sintiendo que se le saltaban las lágrimas de nuevo. En absoluto. ¿Puedo ir a verte? Por supuesto, contestó Talia sin vacilar. Estoy en casa, sola. Ven a verme. Gracias, exhaló Erin. Llegaré en 20 minutos. Dejó el teléfono en el asiento del copiloto y volvió a arrancar el coche. Iba a tener una conversación difícil y probablemente las decisiones más difíciles de su vida. Pero de una cosa estaba segura. Ni Noel ni su calculadora amante tendrían la compañía de su padre. Bramble Grove se construyó con amor y cuidado por la gente, y ella no permitiría que se convirtiera en una máquina de hacer dinero a costa de los puestos de trabajo y la reputación. Con ese pensamiento, Erin dirigió el coche hacia la casa de Talia, dejando atrás el edificio de oficinas donde su marido y su amante permanecían de pie en el oscuro pasillo, iluminados únicamente por el tenue resplandor de las luces de emergencia, preguntándose quién podría haber estado espiando su conversación. Talia Minter vivía en un pequeño bungalow en una calle tranquila a 15 minutos del centro de Greenbelt. El barrio era antiguo, con árboles altos y césped cuidado,
donde los vecinos se conocían por el nombre e intercambiaban tarjetas de Navidad. Erin se detuvo ante una casa familiar con tejado abuhardillado y un cuidado jardín delantero. Una cálida luz ardía en las ventanas, dando una sensación de comodidad y seguridad, justo lo que ella necesitaba desesperadamente en aquel momento. Al apagar el motor, Erin miró su reflejo en el espejo retrovisor. El rímel corrido, el pintalabios emborronado y los ojos manchados de lágrimas eran todo lo que quedaba de su cuidadoso maquillaje. Intentó arreglarse, pero se dio por vencida. ¿A quién le importaba su aspecto? Su vida se había desmoronado. La puerta principal se abrió cuando Erin aún estaba subiendo los escalones del porche. Thalía estaba en el umbral, envuelta en una voluminosa rebeca y con una taza en la mano. Llevaba el pelo rojo recogido en un moño descuidado y no llevaba maquillaje en la cara, lo que contrastaba con la arreglada pero desaliñada Erin. «Dios mío», dijo Thalía al ver a su amiga. Erin intentó sonreír, pero le temblaban los labios y, en lugar de eso, rompió a llorar en el umbral de la puerta. Thalía la abrazó sin más y tiró de ella hacia el interior de la casa, cerrando la puerta ante las miradas indiscretas de los vecinos. «Tranquila», susurró, acariciando la espalda de Erin. «Todo va a ir bien». Caminaron hasta el salón, donde ya había una botella de vino abierta y una segunda copa sobre la mesita. Thalía siempre era muy considerada. Erin se tumbó en el sofá y aceptó agradecida la copa que le tendía. «Tengo un aspecto horrible, ¿verdad?», preguntó, dando el primer sorbo. «Como alguien a quien le ha pasado algo muy malo», respondió Thalía con sinceridad, sentándose a su lado. ¿Qué había pasado? Erin respiró hondo y empezó a contar su historia. Sobre cómo había notado el extraño comportamiento de Noel, sobre la conversación con su padre y su decisión de cederle la empresa, sobre su plan para sorprender a su marido en la fiesta de la empresa, y por último, sobre lo que había visto y oído en la sala de reuniones. Thalía escuchó sin interrumpir, solo moviendo de vez en cuando la cabeza o frunciendo el ceño. Cuando Erin terminó, rellenó los vasos en silencio. «Bueno», dijo tras una larga pausa, «tu marido es un gilipollas». Fue tan directo y preciso que Erin se rió involuntariamente entre lágrimas. «Sí, eso es lo que parece». «Y su novia tampoco es moco de pavo», añadió Thalía. «Planeando despidos de gente que ni siquiera conoce. La mujer de negocios de contabilidad, un clásico». Erin bebió otro sorbo de vino, sintiendo que el alcohol mitigaba un poco el dolor. «¿Qué se supone que debo hacer ahora, tal? No puedo volver a casa. No puedo mirarle a los ojos, sabiendo...» «Claro que puedes», dijo Thalía con firmeza. «Eres más fuerte de lo que crees». «¿Pero cómo?» «Lo vi con otra mujer. He oído que planean divorciarse y... ¿Y cómo van a utilizar la empresa de mi padre?» Thalía dejó el vaso y se volvió hacia su amiga, cogiéndole las manos. «Escucha, Erin. Puedes hacer dos cosas. Una, montar una escena, echarte a llorar, echarlo de casa y luego lidiar con las consecuencias durante meses. La otra es usar lo que sabes a tu favor». «¿Qué quieres decir?» Erin frunció el ceño. «Dijiste que él no sabe que los viste, ¿verdad?» Erin asintió. «Entonces tienes una ventaja. Puedes irte a casa, fingir que no ha pasado nada y reunir pruebas. Comprueba su teléfono, su ordenador, sus extractos bancarios. Averigua hasta dónde llegó su relación y sus planes para la empresa de tu padre». Erin se lo pensó. Las palabras de Thalía tenían sentido. Si montaba una escena ahora, Noel podría negarlo o, peor aún, marcharse sin más, dejándola sin nada. ¿Y si procedía con cautela? «Pero, ¿cómo puedo fingir?», se preguntó. «No soy actriz». «Oh, tienes más talento interpretativo del que crees», sonrió Thalía. «¿Recuerdas cuando cambiábamos las respuestas en el examen de química orgánica en tercer curso? Fingiste un desmayo tan convincente que llamaron a una ambulancia». Erin sonrió débilmente, recordando sus travesuras universitarias. «Eso fue hace mucho tiempo». «Es el mismo principio», se encogió de hombros Thalía. «Además, no tienes que fingir durante mucho tiempo, solo hasta que tengas suficiente información para protegerte a ti misma y a la empresa de tu padre». Erin bebió más vino, reflexionando sobre la sugerencia de su amiga. La idea de volver a casa y fingir que no había pasado nada le parecía insoportable.
Pero por otro lado, Thalía tenía razón. Necesitaba información, y mucha, sobre todo cuando se trataba de Bramble Grove. De acuerdo, dijo finalmente. Lo intentaré, pero necesitaré un lugar donde dormir esta noche. No puedo. No ahora. Por supuesto, quédate en mi casa. Thalía le apretó la mano. La habitación de invitados siempre está lista. Y mañana te ayudaré a trazar un plan de acción. Terminaron la botella de vino, hablando de otras cosas, del trabajo de Thalía en la biblioteca local, de la nueva película que ambas querían ver, de cualquier cosa menos de la traición de Noel. Era una vieja táctica que habían utilizado en la universidad, distraerse de los problemas hasta que sus emociones se calmaban lo suficiente como para permitirles pensar racionalmente. Cuando por fin se instalaron en la habitación de invitados, era casi medianoche. Thalía había traído el pijama de Erin, demasiado largo para ella, pero suave y acogedor. ¿Ha llamado?, preguntó Thalía, señalando el teléfono de Erin en la mesilla de noche. Erin miró la pantalla. 7 perdidos y una docena de mensajes, arrugó la nariz. Me pregunta dónde estoy, si estoy bien. Contéstale, le aconsejó Thalía. Algo neutro. Dile que te encontraste con un viejo amigo en una fiesta y decidiste pasar la noche aquí. Erin cogió el teléfono a regañadientes y marcó un mensaje. Todo va bien. Conocí a Kelly del trabajo, me propuso ir a su casa. Tomamos vino y nos quedamos a dormir. Nos vemos mañana. Kelly era una compañera de trabajo con la que a veces comían juntos. Noel había coincidido con ella un par de veces en actos corporativos de Greenbelt Logistics, así que el nombre sonaba plausible. La respuesta llegó casi al instante. Bien. Estaba preocupado. Hasta mañana. Estaba preocupado, claro que sí, murmuró Erin, tirando el teléfono sobre la cama. Más bien preocupado si lo hubieras visto con su novia, observó Thalía. Pero eso es bueno. No sospecha nada. Se acurrucaron para pasar la noche y Thalía dejó sola a Erin. A pesar del cansancio y del vino que había bebido, el sueño no llegó. Erin se quedó a oscuras, mirando al techo y repasando mentalmente los acontecimientos de la noche. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo no se había dado cuenta de las señales evidentes? Por otra parte, quizá no quería darse cuenta. El matrimonio con Noel era una parte estable y familiar de su vida. Tal vez en algún lugar de su mente había notado grietas, pero prefirió ignorarlas para no alterar ese delicado equilibrio. Pero ahora todo había cambiado. No podía fingir que no lo sabía, y no podía permitir que Noel y Beryl utilizaran la empresa de su padre para sus propios fines. Bramble Grove no era solo un negocio, era un legado creado con trabajo y amor. Erin no permitiría que lo destruyeran por afán de lucro. Con ese pensamiento, finalmente se quedó dormida, sumida en un sueño intranquilo. El sábado por la mañana la recibió con dolor de cabeza y pesadez en el pecho. Por un momento, Erin no supo dónde estaba, pero los recuerdos de la noche anterior la invadieron como una ducha fría. Se dirigió a la cocina, donde Thalía ya estaba preparando el desayuno. El olor a café recién hecho le levantó un poco el ánimo. ¿Qué tal has dormido?, le preguntó Thalía, poniéndole la taza delante. No muy bien, respondió Erin con sinceridad, aceptando el café agradecida. Pero mejor de lo que podría haber sido. Desayunaron y discutieron un plan de acción. Thalía, antigua bibliotecaria y actual amante de las novelas policíacas, era sorprendentemente ingeniosa a la hora de rastrear y recopilar información. Lo primero es lo primero, el teléfono, dijo curvando los dedos. ¿Conoces su contraseña? Sí, aunque puede que la haya cambiado, asintió Erin. Bien, comprueba las llamadas, los mensajes, las fotos. Luego el ordenador, el historial del navegador, el correo electrónico. Si compartís cuenta bancaria, comprueba los extractos. ¿Dónde gastó el dinero cuando dijo que trabajaba hasta tarde? Y si se da cuenta, ten cuidado, compruébalo cuando no esté en casa o cuando duerma. Y deja siempre las cosas como estaban. Recuerda cerrar la sesión de las cuentas. Al mediodía ya tenían un plan detallado y Erin se sentía un poco más segura. Se duchó. Se quitó los restos del maquillaje de la noche anterior y se puso los vaqueros y el jersey que le había prestado Thalía. Su vestido de noche, símbolo de esperanzas incumplidas, quedó colgado en el armario de su amiga. «¿Puedo llevarte a casa?»,
se ofreció Thalía mientras Erin se preparaba para marcharse. Gracias, pero puedo arreglármelas, respondió ella. Necesito tiempo para ordenar mis pensamientos. Se despidieron con un abrazo y Thalía apretó con fuerza los hombros de su amiga. Eres fuerte, Erin, más fuerte de lo que crees. Y yo siempre estaré de tu lado. De camino a casa, Erin se detuvo en el centro comercial y compró ropa nueva. No quería volver con las cosas de Thalía y provocar preguntas innecesarias. También compró un pequeño regalo para Noel, una botella de su whisky favorito. Era para respaldar su historia sobre el encuentro con un viejo amigo y dar la impresión de que todo estaba en orden. Condujo hasta la casa y respiró hondo, preparándose para el espectáculo que se avecinaba. El coche de Noel estaba aparcado en la entrada, lo que significaba que estaba en casa. Erin se arregló el pelo, esbozó una sonrisa despreocupada y salió del coche. «Hola», dijo al entrar en la casa. Noel apareció en la puerta de la cocina con una taza de café en las manos. Parecía preocupado, pero su rostro se relajó al ver a Erin. «Hola», dijo. «¿Qué tal la velada con Kelly?» «Genial», intentó Erin que su voz sonara natural. Hacía una eternidad que no nos veíamos. Había tanto de qué hablar que no nos habíamos dado cuenta de que el tiempo había pasado volando. Se acercó a él y le besó la mejilla, luchando contra el asco que le producía el contacto físico con un hombre al que había visto en brazos de otra mujer hacía menos de 24 horas. «Lástima que no vinieras a la fiesta», dijo Noel. «Habría sido divertido». «Apuesto a que sí», pensó Erin, pero lo dijo en voz alta. «Sí, y lo siento. Pero hacía tiempo que Kelly y yo no nos veíamos y ha ocurrido así». Entró en la cocina y dejó las bolsas sobre la mesa. «Te he comprado algo», dijo sacando una botella de whisky. Noel se sorprendió. «¿Por qué de repente?» «Por nada», se encogió de hombros Erin. «Pasé por delante de la tienda y pensé en ti. Era una vieja tradición que se hicieran pequeños regalos sin motivo. Últimamente había desaparecido, como tantas otras buenas costumbres de su matrimonio». «Gracias», Noel cogió la botella y estudió la etiqueta. «Mi tipo favorito». «Lo recuerdo», sonrió Erin, apartando la mirada para que él no notara la falsedad en sus ojos. «Voy a darme una ducha, ¿vale? Me siento descuidada después de una fiesta de pijamas». Subió a su dormitorio, sintiendo la mirada de Noel clavada en ella. ¿En qué estaría pensando? ¿Sospechaba que ella lo sabía? ¿O estaba tan seguro de que mentía que ni siquiera se lo permitía? En el baño, Erin cerró la puerta y se apoyó en ella, respirando profundamente. Había superado con éxito su primera prueba. Noel no parecía sospechar nada. Ahora había que proceder con cuidado y metódicamente. Después de ducharse, se puso la ropa de casa y bajó las escaleras. Noel estaba sentado en el salón, mirando algo en su portátil. Erin se tensó interiormente. Era uno de los artículos que necesitaba consultar, pero no estaba disponible en ese momento. «¿Qué tienes planeado para hoy?», preguntó, acomodándose en la silla de enfrente. «Tengo que terminar algo de trabajo», respondió Noel, sin apartar los ojos de la pantalla. «Y luego quizá podríamos salir a cenar». Erin contuvo las ganas de reír. ¿Había sugerido cenar? ¿Después de pasar la noche con su amante? ¿Hasta qué punto había que ser engañoso? «Por supuesto», dijo en su lugar. «Me parece estupendo». Noel cerró el portátil y se levantó. «Trabajaré en el estudio un par de horas, ¿vale? Y luego podemos elegir un restaurante». Subió a la pequeña habitación que habían habilitado como despacho. Erin esperó a que el ruido de sus pasos se calmara y subió a continuación con cautela. Al pasar por el despacho, oyó a Noel hablando por teléfono, en voz demasiado baja para distinguir las palabras. En el dormitorio, vio que había dejado el teléfono en la mesilla de noche. Su corazón se aceleró. Era su oportunidad. Cogió el aparato con cuidado e introdujo la contraseña. El día de su boda, 4 dígitos que ahora le parecían una amarga ironía. Para su sorpresa, la contraseña funcionó. El teléfono se desbloqueó, dándole acceso a la vida personal de Noel. Erin comprobó rápidamente la lista de llamadas recientes. El nombre Beryl aparecía docenas de veces, sobre todo las noches en que Noel decía que trabajaba hasta tarde. Luego abrió los mensajes. La correspondencia con Beryl había sido borrada.
pero aún había mensajes con otros compañeros en los que su nombre aparecía ocasionalmente. En uno de ellos, un tal Raymond preguntaba, ¿vais a comer hoy Beryl y tú? A lo que Noel respondió, lo de siempre. Erin hizo unas cuantas capturas de pantalla que envió a su correo electrónico y luego abrió la galería. Allí encontró lo que finalmente le rompió el corazón, fotos de Noel y Beryl juntos. No solo fotos de trabajo, sino personales, íntimas. Estaban de picnic, en la playa, en un restaurante. Algunas los mostraban besándose o abrazándose. A juzgar por las fechas, las primeras fotos fueron tomadas hace casi un año. Un año. Un año entero que Noel había estado viviendo una doble vida, volviendo a casa con ella después de sus encuentros con Beryl. ¿Cómo podía? ¿Cómo podía mirarla a los ojos, dormir en la misma cama con ella, sabiendo que la estaba traicionando de esa manera? Erin sintió que las náuseas le subían a la garganta, pero se contuvo. No era el momento de ponerse sentimental. Hizo unas cuantas capturas de pantalla más y dejó el teléfono donde estaba. Bajó las escaleras y se sentó en el sofá, intentando calmar el temblor de sus manos. Ahora tenía pruebas de la infidelidad de Noel. Pero, ¿y sus planes para Bramble Grove? Para ello necesitaba acceder al ordenador de Noel, que ahora estaba en su despacho. El resto del día transcurrió en tensa expectación. Noel y ella cenaron en un restaurante local, donde Erin se esforzó por mantener una conversación informal, aunque cada palabra y cada sonrisa de su marido parecían falsas. Después de cenar, fueron a casa y vieron una película. Una vieja comedia de la que Erin no podía reírse, aunque solía ser una de sus favoritas. Cuando se fueron a la cama, Erin fingió estar cansada y se puso de espaldas a la pared, evitando el contacto con Noel. Se quedó sin dormir, escuchando su respiración constante, y pensó en cómo su matrimonio, que había parecido tan sólido, en realidad se había construido sobre arena. La mañana en que Noel salió a correr, su tradición de los domingos, Erin consiguió por fin acceder a su portátil. La contraseña resultó ser la misma que la de su teléfono, lo que no hizo sino confirmar la confianza de Noel en sí mismo. No había considerado oportuno ocultarse más a fondo, suponiendo que su mujer era demasiado crédula o demasiado indiferente para comprobar sus cosas. En el correo encontró unas cuantas cartas de Beryl, la mayoría de carácter laboral, pero con frases ambiguas al final. Pero el verdadero hallazgo fue una carpeta en el almacenamiento en la nube llamada simplemente BG. Bramble Grove, adivinó Erin. La carpeta contenía los estados financieros de la empresa de su padre de los últimos 3 años, que Noel había conseguido de alguna manera. Erin miró los documentos con creciente temor. También había una carpeta con las notas de Beryl, un análisis de los puntos débiles de la empresa, recomendaciones para la racionalización y la reestructuración. Era un verdadero plan para convertir el negocio familiar en una empresa más rentable pero sin alma. Le llamó especialmente la atención un documento titulado Personal Reducciones. En él figuraban los nombres de los empleados que Beryl le recomendaba despedir primero, con notas como demasiado viejo, ineficaz, salario elevado. Entre esos nombres, Erin reconoció a personas que habían trabajado con su padre durante décadas, que formaban parte de la historia familiar de Bramble Grove. Después de hacer copias de todos los documentos, Erin cerró cuidadosamente todos los programas y apagó el ordenador. Ahora tenía pruebas no solo de la infidelidad de Noel, sino también de sus planes para la empresa de su padre. Lo que quedaba era decidir qué hacer al respecto. Cuando Noel regresó de su carrera, Erin lo saludó con una sonrisa, aunque en su interior todo hervía de ira y resentimiento. Preparó el desayuno, como solía hacer los domingos, y comieron juntos, discutiendo los planes para el día. Noel sugirió ir al cine, y Erin aceptó, continuando con su papel de esposa desprevenida. Pero en su mente ya estaba madurando un plan. Un plan que la protegería a ella, a su padre y a Bramble Grove de las manipulaciones de Noel y Beryl. Y el primer paso era hablar con su padre, contarle la verdad antes de que fuera demasiado tarde. El lunes llegó demasiado rápido. Erin se despertó con el primer toque del despertador, sintiéndose extraordinariamente tranquila para alguien cuya vida se estaba desmoronando. El fin de semana transcurrió en un extraño aturdimiento. Siguió desempeñando el papel de una esposa corriente,
yendo al cine con Noel, preparando cena, incluso riéndose de sus chistes. Mientras tanto, las pruebas que había reunido la quemaban por dentro y por fuera, exigiéndole que actuara. Noel seguía durmiendo cuando ella se levantó de la cama y se dirigió al cuarto de baño. Al mirarse en el espejo, Erin apenas se reconoció. Por fuera tenía el mismo aspecto de siempre. El mismo pelo castaño, los mismos ojos grises y verdes, tal vez un poco más de sombra debajo, pero por dentro se sentía una persona completamente distinta. Una mujer que conocía la verdad y se preparaba para tomar la decisión más importante de su vida. Mientras Noel desayunaba, llamó al trabajo para comunicar que se tomaba el día libre por motivos personales. Boyd no estaba contento, pero era la primera vez que Erin pedía un día libre no programado en sus 5 años en la empresa, así que no podía oponerse. ¿Ocurre algo?, preguntó Noel, dándose cuenta de la conversación. No, solo quiero visitar a mi padre, contestó Erin, tratando de mantener un tono de voz informal. Sigo teniendo muchas preguntas después de nuestra última conversación. ¿De qué hablasteis? La voz de Noel destellaba un interés genuino que ahora le parecía sospechoso a Erin. Sobre el futuro, dijo ella con evasivas. Sobre sus planes, sobre mis planes. Ya conoces a papá, siempre está pensando 10 pasos por delante. Noel asintió, volviendo a su café. Erin notó que no le preguntaba nada más. Antes podía parecer una muestra de tacto, pero ahora parecía una falta de interés real por su vida. Hoy volveré tarde, dijo Noel, terminándose el café. Tenemos una reunión importante con un cliente y después quizá cenemos. Con Beryl, por supuesto, pensó Erin, pero dijo en voz alta. Vale, tómate tu tiempo. Yo también puedo quedarme hasta tarde en casa de mi padre. Le dio un beso de despedida, sintiéndose extrañamente distante, como si estuviera besando a un extraño. En cierto modo lo era. El hombre que había creído su marido, su compañero, su aliado, era algo totalmente distinto, con secretos y planes de los que no se había dado cuenta. Después de que Noel se fuera, Erin reunió todas las pruebas que había recogido. Capturas de pantalla de mensajes, fotos, copias de documentos del almacenamiento en la nube. Lo copió todo en un pendrive e imprimió las partes más importantes. Luego se puso el estricto traje pantalón que solía llevar a las reuniones con clientes importantes. Hoy era probablemente la reunión más importante de su vida. El trayecto hasta la casa de su padre duró los 15 minutos habituales, pero Erin no entró directamente. Aparcó al otro lado de la calle y se sentó en el coche un rato, reflexionando. ¿Cómo decirle a su padre que su yerno, a quien respetaba y estaba a punto de confiar sus negocios, había resultado ser un mentiroso y un tramposo? ¿Cómo explicarle que Noel y su amante planeaban utilizar Bramble Grove para sus propios fines, sin preocuparse por los empleados ni por la reputación de la empresa? Finalmente, respirando hondo, Erin salió del coche y cruzó la calle. Hugh abrió la puerta, después de que sonara el primer timbre, como si hubiera estado esperándola. «¿Erin?» Parecía sorprendido. «No te esperaba hoy». «Hola, papá». Intentó sonreír, pero sus labios no lo consiguieron. «Tenemos que hablar». Algo en su voz o en su expresión facial hizo que Hugh se pusiera serio. Dejó entrar a su hija en la casa en silencio y la condujo a la cocina, donde siempre tenían lugar sus conversaciones más importantes. «¿Quieres café?», preguntó sacando tazas. «Por favor», asintió Erin, sentándose a la mesa. Permanecieron en silencio mientras Hugh preparaba el café. Erin miró por la ventana el familiar jardín donde una vez se había columpiado en los columpios que su padre había hecho para ella. ¿Cuántas veces había venido aquí con sus problemas? Su rodilla rota, sus fracasos escolares, su primer corazón roto. Y cada vez su padre había encontrado las palabras adecuadas para consolarla. Pero ahora la situación era muy diferente. Entonces, Hugh le puso la taza delante y se sentó frente a ella. «¿Qué ha pasado?» Erin respiró hondo. «Noel me engaña», dijo sin rodeos. «Hace ya casi un año». Hugh no parecía sorprendido, más bien profundamente entristecido. «¿Estás segura?», preguntó en voz baja. En lugar de contestar, Erin sacó una carpeta de impresiones y la colocó sobre la mesa. Más que segura. Le contó todo a su padre. Sus sospechas, la conversación que había escuchado en la fiesta de la empresa,
las fotos y los mensajes que había encontrado en el teléfono y el ordenador de Noel. Hugh escuchó en silencio, con el rostro cada vez más sombrío. Pero eso no es todo, continuó Erin abriendo la carpeta. Ella y esa mujer, Beryl, llevaban mucho tiempo planeando cómo hacerse con el control de Bramble Grove. Mostró a su padre impresiones de documentos que había encontrado en el almacenamiento en la nube de Noel. Iban a convencerte para que contrataras a Noel y luego aumentar gradualmente su influencia. Y cuando te ofreciste a cedernos la dirección de la empresa, fue como un regalo del destino para sus planes. Hugh escrutó los documentos, con las cejas cada vez más fruncidas. ¿La lista de empleados a despedir? Señaló una de las páginas. ¿La señora Foley? ¿Silas? Esta gente lleva décadas trabajando conmigo. Lo llaman optimización, dijo Erin con amargura. Para ellos no son más que números sobre el papel, no personas reales con familias e hipotecas. Hugh se recostó en la silla y se frotó la frente. Siempre pensé que Noel era un hombre decente, dijo en voz baja. Pensaba que compartía nuestros valores, nuestra actitud ante los negocios. Yo también lo creía. Erin sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Pero supongo que los dos estábamos equivocados. Permanecieron sentados en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Por fin Hugh preguntó, ¿qué vas a hacer? Erin miró a su padre. Voy a dejarle, eso está decidido, pero me preocupa Bramble Grove. Si nos divorciamos y me entregas la empresa, no él podría reclamar una parte como mi cónyuge. No necesariamente, se enderezó Hugh. Aún no he redactado los papeles del traspaso. Legalmente, la empresa sigue siendo toda mía. Pero tú querías jubilarte, le recordó Erin. Compraste una casa en Arizona, hiciste planes. Los planes pueden esperar, dijo Hugh con firmeza. No voy a permitir que lo que he construido durante toda una vida se destruya o se utilice de esta manera. Erin se sintió aliviada. Al menos la empresa no corría peligro mientras siguiera en manos de su padre. Gracias, papá. Pero entonces un nuevo pensamiento cruzó su mente. Si Hugh no cedía la empresa, ¿qué pasaría con Bramble Grove en el futuro? ¿Quién continuaría su trabajo? ¿Mantendría vivo el legado? ¿Y si, empezó, casi temerosa de decirlo en voz alta, ¿y si yo me hiciera cargo de la empresa? Sin Noel. Hugh miró a su hija con atención. ¿Estás segura? Es una gran responsabilidad, sobre todo si al mismo tiempo te estás divorciando. Estoy segura, asintió Erin, sintiendo que su determinación crecía. Bramble Grove no es solo un negocio, es parte de nuestra familia, nuestro legado. No dejaré que destruyan o distorsionen todo lo que han construido. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín. Sabes, cuando me enteré de los planes de Beryl y Noel, lo que más me enfureció no fue que quisieran el control de la empresa, sino cómo iban a dirigirla. Para ellos, es solo un activo, una manera de hacer dinero. No ven a las personas que hay detrás de los números, no se dan cuenta de que Bramble Grove no son solo tiendas y productos, sino una comunidad, parte de la historia de esta ciudad. Hugh escuchaba a su hija con creciente interés y orgullo. No era una pregunta, sino una afirmación. Sí. Erin se volvió hacia su padre. Crecí en este negocio. Conozco a todos los empleados por su nombre. Recuerdo la apertura de todas las tiendas. Forma parte de mí, de nuestra familia. Y quiero conservarlo, seguir con tu negocio como tú querrías que lo hiciera. Hugh se levantó, se acercó a su hija y le puso las manos sobre los hombros. Lo harás bien, pajarito. Siempre supe que tenías lo que se necesita para hacerlo. Pero nunca he dirigido un negocio de este tamaño, dijo Erin insegura. ¿Y si cometo un error? Cometerás errores, sonrió Hugh. Yo también los he cometido, sobre todo al principio. Pero aprenderás de ellos, mejorarás. Y yo estaré ahí para ayudarte con consejos cuando los necesites. Erin abrazó a su padre, sintiendo que la tensión de los últimos días empezaba a abandonarla. Por primera vez desde que había oído hablar a Noel y Beryl, sentía que tenía un camino que seguir, un objetivo por el que valía la pena luchar. Pasaron el resto del día discutiendo los detalles. Hugh sugirió una transición gradual de la dirección. Primero Erin trabajaría con él, aprendiendo todos los aspectos del negocio y luego tomaría las riendas cuando estuviera preparada.
Esto le daría tiempo para finalizar el proceso de divorcio y prepararse emocionalmente para su nuevo papel. ¿Y Arizona?, preguntó Erin. ¿Tus planes de jubilación? No van a ninguna parte, se encogió de hombros Hugh. Ya he comprado una casa, así que puedo usarla para las vacaciones. Y una mudanza completa. Bueno, quizá dentro de un año o dos, cuando estés totalmente asentado en tu puesto de directivo. Erin asintió, agradecida por la comprensión y el apoyo de su padre. Sin su fe en ella, no habría tenido fuerzas para dar ese paso. Al anochecer, habían trazado un plan de acción aproximado. El primer punto era la legalización del divorcio y la protección de los bienes de la empresa frente a posibles reclamaciones de Noel. Hugh conocía a un buen abogado especializado en derecho de familia y prometió ponerse en contacto con él mañana. El segundo punto era familiarizar a Erin con la actualidad de Bramble Grove: estados financieros, contratos con proveedores, planes de desarrollo. Hugh le sugirió que empezara a visitar la oficina de la empresa varias veces por semana para ir familiarizándose poco a poco con los procesos. Y por último, lo más difícil, la conversación con Noel. Erin tuvo que comunicarle su decisión y pedirle que se fuera de casa. «Puedes quedarte conmigo hasta que las cosas se calmen», sugirió Hugh. «Gracias, papá. Pero puedo arreglármelas», contestó Erin. «La casa es mía, está a nombre de mi abuela. Noel tendrá que mudarse». Hugh asintió, aunque había preocupación en sus ojos. «Ten cuidado, la gente es impredecible cuando se ve acorralada». «Lo sé», recordó Erin el tono frío y calculador de la voz de Beryl cuando había hablado de optimizar el personal. «Pero estoy preparada». Cuando por fin se dispuso a marcharse, eran casi las 9 de la noche. Noel había enviado un mensaje diciendo que llegaba tarde a cenar con un cliente, y ella sabía que tenía tiempo para llegar a casa y prepararse para la inevitable conversación. «Llama cuando quieras», dijo Hugh mientras la acompañaba a la puerta. «Siempre estoy en contacto». «Gracias, papá», Erin abrazó a su padre. «Por todo». De camino a casa, sintió una extraña mezcla de emociones. El miedo al conflicto que se avecinaba se mezclaba con la determinación y algo parecido a la expectación. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente lo que quería y estaba dispuesta a luchar por ello. La casa la recibió con silencio y oscuridad. Erin encendió la luz y se dirigió a la cocina, donde se sirvió un vaso de vino. No era aficionada al alcohol, pero esta noche necesitaba un poco de ánimo para armarse de valor. Sentada a la mesa de la cocina, sacó su teléfono y abrió la galería. No solo contenía pruebas de la infidelidad de Noel, sino también fotos de su vida juntos. La boda, las vacaciones, los días normales. Erin las hojeó, intentando averiguar cuándo se habían torcido las cosas. Cuándo se había convertido su matrimonio en una fachada que ocultaba un vacío. Quizá no se trataba de un momento concreto, sino del distanciamiento gradual, los pequeños compromisos y los agravios tácitos que se acumulaban día a día hasta convertirse en un abismo insalvable. El sonido de la puerta al abrirse la sacó de sus cavilaciones. Erin se enderezó y sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Era el momento de la verdad. «¿Erin?», gritó Noel entrando en la cocina. «¿Sigues despierta?». Noel se quedó un poco confuso al verla sentada a la mesa con un vaso de vino. Normalmente a esa hora ya estaba en la cama, preparándose para irse a dormir antes de madrugar para ir a trabajar. «Tenemos que hablar», dijo Erin mirándolo directamente a los ojos. Algo en su voz o en su mirada hizo recelar a Noel. Bajó lentamente el maletín y se sentó frente a ella. «¿Sobre qué?». «Sobre Beryl», respondió Erin con sencillez. «Sobre tu amante, con la que sales desde hace casi un año». Noel palideció y sus ojos se abrieron de golpe. «¿Qué?». «Yo no». «No lo niegues», lo interrumpió Erin sacando el teléfono. «Tengo pruebas, fotos, mensajes, de todo». Le enseñó la pantalla de una de las fotos en las que aparecía abrazado a Beryl en la playa. Noel se quedó mirando la imagen como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. «¿Cómo has...». «Eso no es importante», volvió a interrumpirle Erin. «Lo importante es que conozco tus planes, cómo tú y Beryl ibais a utilizar Bramble Grove para vuestros propios fines». Ahora Noel parecía realmente asustado. «Erin, mira, no es lo que piensas». «No, escucha tú». Su voz era tranquila pero firme.
Estuve en la fiesta del viernes. Te oí hablar en la sala de conferencias. Vi los documentos en tu almacenamiento en la nube, listas de empleados a despedir, planes de optimización, todo eso. Noel se quedó callado, claramente asombrado por todo lo que sabía. Quiero que te vayas, continuó Erin. Mañana. Esta casa me pertenece, me la regaló mi abuela. Puedes coger tus cosas e irte. ¿Y nuestro matrimonio?, preguntó en voz baja. Erin sonrió con tristeza. ¿Qué matrimonio, Noel? Lo destruiste cuando decidiste engañarme. Cuando empezaste a planear cómo utilizar a mi familia y a nuestra empresa. ¿Vuestra empresa? Había una pizca de amargura en su voz. Siempre ha sido toda tuya, ¿no? Yo nunca formé parte de ella. Podrías haber formado parte de ella, replicó Erin, si me hubieras querido de verdad y hubieras respetado lo que mi padre había creado. Pero elegiste otro camino. Se miraron fijamente al otro lado de la mesa. Dos personas que una vez habían jurado amarse para siempre, pero que ahora eran casi enemigas. Erin no sintió tanta rabia como una profunda tristeza por la pérdida de lo que podría haber sido si ambos hubieran tomado decisiones diferentes. Hablé con mi padre, dijo finalmente. Él lo sabe todo, y voy a dirigir Bramble Grove yo sola, sin ti. Noel parecía querer decir algo, pero cambió de opinión. Se levantó de la mesa y salió de la cocina, pero se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. Te quería, Erin. Al principio. Yo también, respondió en voz baja. Pero no era suficiente, ¿verdad? Noel no contestó nada. Se limitó a asentir y salió de la cocina. Unos minutos después, Erin le oyó subir las escaleras hacia el dormitorio, probablemente para recoger las cosas más necesarias para la noche. Ella permaneció sentada a la mesa, terminando su vino y pensando en el futuro. Le esperaba un camino largo y difícil, el divorcio, un nuevo trabajo, un nuevo papel en la vida y en los negocios. Pero por primera vez en mucho tiempo, Erin sintió que iba en la dirección correcta. Pasara lo que pasara, estaba preparada para afrontarlo con los ojos abiertos y la cabeza bien alta. Su teléfono vibró, un mensaje de su padre. ¿Va todo bien? Erin sonrió y contestó. Sí, estaré bien.